Imagina poder escuchar el eco de una colisión. Dos estrellas del tamaño de una ciudad, pero con más masa que nuestro Sol. Un eco que viaja por el mismísimo tejido del espacio-tiempo. Y que contiene los secretos de la materia más densa y extrema que existe. Bienvenidos. En 2017, con el famoso evento GV1787, captamos el preludio, esa espiral de acercamiento. Sí, pero el choque en sí, la postfusión, fue un susurro, demasiado débil para nuestros oídos de entonces. Y aquí es donde empieza la paradoja, ¿no? Totalmente. Tenemos una tecnología casi de ciencia ficción a la vuelta de la esquina, detectores de una sensibilidad increíble, pero ese susurro podría ser tan tenue que evento a evento nunca lleguemos a descifrar el mensaje. Hoy nos metemos de lleno en una propuesta radicalmente ingeniosa para resolver justo esto, detallada en un artículo de Juan Yang y su equipo. Y la pregunta que plantean es... es casi poética. Dila. ¿Y si no necesitamos un grito? ¿Y si pudiéramos coger docenas de esos susurros cósmicos grabados durante un año y apilarlos? ¿Uno encima de otro? Hasta que de forma colectiva formen una voz clara y potente. Exacto. Pues este es nuestro análisis de hoy sobre la espectroscopía de ondas gravitacionales y esta técnica, el apilamiento de señales. Vamos a ello. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por qué esta obsesión con escuchar la fase de posfusión? La espiral, la parte que ya detectamos, nos habla de estrellas de neutrones frías, por así decirlo. Sí, de cómo se deforman por las mareas gravitatorias antes del choque. Pero el objeto que queda justo después de la fusión, eso es otro universo. Es una bestia completamente diferente, ¿no? Completamente. Ya sea una estrella hipermasiva que vibra como una campana antes de colapsar, o algo más estable. Estamos hablando de materia nuclear caliente. Y densísima. Un estado de la materia que no podemos replicar en la Tierra. En ningún laboratorio. Solo existe ahí, en esos breves y violentísimos instantes. Es un laboratorio de física extrema que nos regala el cosmos. Entendido. Es nuestra única ventana a ese estado. Pero el artículo introduce un matiz que me parece crucial. Dice que no siempre queda un objeto vibrando, que a veces, simplemente, hay silencio. Exacto. Y esa es, para mí, la clave de todo el asunto. Si la masa total de las dos estrellas originales supera un cierto umbral, el resultado puede ser un colapso inmediato, directo a un agujero negro. ¿Y en ese caso? En ese caso no hay vibración, no hay eco, no hay señal de posfusión que detectar. Es como si el universo apagara la luz de golpe. O sea, que la búsqueda no es solo para escuchar algo, sino también para entender por qué a veces no se oye nada. El silencio también es un dato importantísimo. Claro. Y ese umbral de colapso no es un número fijo. Depende de la física nuclear que aún no comprendemos del todo. Los físicos la llaman la ecuación de estado, la EOS. La ecuación de estado. Explícame esto un poco mejor. ¿Es como el libro de reglas de la materia? Es una analogía fantástica, sí. Es, en esencia, el libro de reglas que dicta cómo se comporta la materia bajo presiones y densidades que, escapan a nuestra imaginación. Cada teoría sobre esa materia predice un libro de reglas, una EOS, ligeramente diferente. Lo has clavado. Algunos modelos, algunas EOS, describen la materia como increíblemente rígida. Cuesta mucho comprimirla. Otras la describen como más blanda. ¿Y una estrella rígida aguantaría más masa antes de colapsar? Exacto. Mientras que una blanda se derrumbaría mucho antes. Por eso, si vemos la colisión muy masiva y no oímos nada después... Ese silencio nos está diciendo que la materia debe ser más blanda de lo que algunas teorías predicen. Estás descartando un libro de reglas entero. Precisamente. La ausencia de señal en eventos masivos sería en sí misma un resultado increíblemente valioso. Es una situación en la que no podemos perder. Cada observación, o la falta de ella, nos acerca un poco más. Vale, entonces tenemos un problema de volumen. La señal es muy, muy baja. Y aquí es donde la propuesta del artículo se vuelve, una necesidad. Sí, porque sus simulaciones pintan un cuadro a la vez esperanzador y frustrante. Calculan que incluso con los detectores de tercera generación, como el Cosmic Explorer, Que son órdenes de magnitud más sensibles que los actuales. incluso con ellos, la probabilidad de detectar una única señal de posfusión clara en un año de observación es de aproximadamente un 79%. A ver, un 79% a primera vista no suena nada mal, ¿eh? Suena bien, sí. Hasta que te das cuenta de que hay un 21% de posibilidades de no ver nada relevante en todo un año después de haber invertido miles de millones. Claro.
Podríamos pasarnos años esperando ese evento dorado, esa colisión cercana y perfecta. La ciencia, a esta escala, no puede depender tanto del azar. Y aquí es donde entra el apilamiento. El artículo propone dos formas y la primera es el apilamiento de potencia, el power stacking. Esta es la aproximación más conservadora y, seamos sinceros, la más realista a día de hoy. En lugar de sumar las ondas directamente, se multiplican las probabilidades estadísticas de cada evento. Espera, explícamelo como si fuera tonto. Imagina que tienes 10 detectores de humo muy malos en una casa. Ninguno es lo bastante bueno para dar la alarma por sí solo con un poco de humo. Pero si los 10 pitan a la vez, aunque sea muy bajito, tu confianza en que hay un incendio aumenta drásticamente, ¿no? Vale, entiendo. Sumamos las sospechas, no el humo en sí. Pero eso suena a que solo aumentamos la confianza, no la calidad de la señal. No es solo decir, creemos que hay algo ahí sin saber qué es. Es una pregunta excelente. Es cierto, no obtienes una forma de onda bonita y clara. Pero al aumentar la confianza estadística a un nivel altísimo, estableces la existencia de la señal en un rango de frecuencias. Y solo eso ya es revolucionario. Vale, es pasar de la duda a la certeza de que hay algo que escuchar. Pero luego está el otro método, el que llaman el santo grial, el apilamiento coherente. Aquí la ambición es muchísimo mayor. Este es el objetivo a largo plazo, de altísima recompensa, pero también de altísimo riesgo. ¿Por qué? La premisa es que si nuestras simulaciones numéricas mejoran lo suficiente, podríamos usar la señal de la espiral, la parte que sí detectamos bien, para predecir con exactitud la fase inicial de la vibración postfusión. Es decir, saber en qué punto de su ciclo de subida y bajada empieza la onda. Y si sabes eso para cada evento, puedes alinear las ondas de docenas de colisiones perfectamente, como si sincronizaras los aplausos de un estadio entero. Y sumarlas. El susurro se convertiría en una orquesta sinfónica. Pero Pero, y es un gran pero, el artículo es muy honesto sobre los obstáculos. La física de la fusión es un caos. Turbulencia, campos magnéticos, un pequeño error en la predicción de la fase de un solo evento. y en lugar de sumar, restas. O peor, añades ruido y lo borras todo. O sea, es un todo o nada. O lo clavas y tienes una sinfonía, o te equivocas por un pelo y lo único que consigues es un ruido blanco que no te sirve para nada. ¿Entendido? Bueno, y los resultados de sus simulaciones, que ejecutan miles de universos para ver qué pasaría, son impactantes. Dicen que con el método sencillo, el de potencia, cogiendo solo los 5 mejores eventos de un año, la probabilidad de detección salta de ese 79% a prácticamente el 100%. Es una transformación total de la estrategia. Pasas de a ver si tenemos suerte este año a es casi seguro que obtendremos un resultado. Elimina el factor fuerte. Pero espera, si con el método sencillo ya llegamos al 100%, ¿por qué seguimos hablando? Parece que el problema está resuelto. Ah, porque ese 100% viene con un asterisco enorme. Y es, en mi opinión, lo más brillante del estudio. Todos estos números dependen críticamente de cuál es la verdadera ecuación de estado de la materia, la EOS de la que hablábamos. Claro, los modelos, los libros de reglas, TM1, Shen, SFAS. Justo. Y los resultados varían drásticamente. Con modelos como TM1 o Shen, que describen estrellas rígidas, el objeto que queda vibra con mucha fuerza. Produce ondas posfusión ruidosas, fáciles de detectar. Y con esas, el apilamiento funciona de maravilla. De maravilla. La detección es casi segura. Pero con los otros modelos, los de estrellas blandas, como SFJ o DD2, la historia cambia por completo. Ahí las señales son más débiles. Muchísimo más débiles, intrínsecamente. Y lo que muestran las simulaciones es que para estos casos, incluso con apilamiento, la detección sigue siendo muy, muy difícil. La probabilidad de éxito es bajísima. Ya veo. Aquí está la genialidad. La conclusión no es solo que el apilamiento funciona. Es mucho más profunda. Muchísimo más. La conclusión es que el propio éxito o fracaso de la técnica se convierte en la herramienta, se convierte en el experimento. Explica eso. Si después de un año apilamos los 50 mejores eventos y no vemos absolutamente nada,
Ese fracaso sería un descubrimiento monumental. Descartaría de un plumazo todas las ecuaciones de estado rígidas. Exacto. Nos diría que el universo no funciona con ese libro de reglas. Una no detección nos diría tanto o incluso más que una detección. Vale. Y en el caso contrario, si la detección tiene éxito, el premio es extraordinario. El artículo habla de medir el radio de la estrella de neutrones. Sí, porque la frecuencia pico de esa señal apilada está directamente relacionada con su radio. Y la precisión que estiman es francamente asombrosa. ¿De cuánto hablamos? Proyectan un error estadístico en la medición del radio de una estrella de 1,6 masas solares de entre 15 y 56 metros. Un momento. Eso es una pasada. Medir un objeto de 25 kilómetros de diámetro a millones de años luz con la precisión del tamaño de una casa. Suena a que hemos resuelto la física. Suena así, pero aquí viene la trampa. O bueno, el siguiente desafío. La precisión estadística es impresionante, no hay duda, pero el artículo también habla del error sistemático. ¿Y eso qué es? Ese error no viene del ruido del detector. Viene de las incertidumbres en nuestros modelos teóricos, en las fórmulas que usamos para convertir la frecuencia que medimos en un radio en kilómetros. A ver si lo entiendo. Es como tener una regla con marcas increíblemente precisas, a nivel de nanómetros, pero no estar del todo seguros de si la longitud total de la regla es 1 metro, o 1,10 metros. Es la analogía perfecta. Nuestra capacidad de medir la frecuencia, las marcas, será exquisita, pero nuestro conocimiento teórico para traducir esa frecuencia a un radio, la longitud total, aún tiene lagunas. El error sistemático actual es de unos 100 metros o más. Es fascinante. El cuello de botella ya no es la ingeniería, los espejos, los láseres. No, El cuello de botella está en una pizarra. Es la teoría. exacto. Por eso es tan importante que el desarrollo avance en paralelo. La gran esperanza es que, para cuando estos detectores estén operativos en los 2030, las simulaciones y la teoría hayan avanzado lo suficiente. Si no, tendremos una medida increíblemente precisa de algo que no sabemos interpretar con la misma precisión. Y además del radio, está la capacidad de selección de modelos. Con una señal clara, podemos compararla con las predicciones de las diferentes EOs. Sí, sería como tener varias partituras teóricas y ver cuál de ellas coincide con la música que el universo está tocando de verdad. Podríamos decir, los datos favorecen de forma decisiva la ecuación de estado DD2 sobre la TM1, por ejemplo. En resumen, entonces, la señal de posfusión es una cápsula del tiempo sobre la física más extrema del universo. Una cápsula, eso sí, con un mensaje susurrado, demasiado débil para descifrarlo en un único evento. Y la solución que hemos explorado es el apilamiento. Combinar estadísticamente esos susurros para amplificar el contenido. Una técnica que convierte una detección probable en una casi certeza. Permitiéndonos medir las propiedades de las estrellas de neutrones con una precisión sin precedentes. Pero, y esto es clave, su éxito o fracaso está ligado a la naturaleza de la materia, y el gran desafío sigue siendo refinar la teoría, para poder leer correctamente lo que el universo nos dice. Para terminar, una idea que se deriva del estudio y que me ha parecido provocadora. Todo el análisis se centra en apilar la nota más fuerte, el modo de vibración dominante. El que llamamos modo 22, sí. Pero el artículo menciona que, si el objeto sobrevive lo suficiente, puede desarrollar otras vibraciones. Es como si la estrella, además de vibrar como una campana, desarrollara un bulto que gira, un modo de un solo brazo. Y se predice que las frecuencias de estos diferentes modos están correlacionadas. Son como las distintas notas que forman un acorde musical, no son aleatorias. Claro, la relación entre la nota fundamental y sus armónicos nos da aún más información sobre el instrumento que las produce. Entonces, quizá el siguiente paso no sea solo apilar eventos a través del cosmos, sino también apilar las diferentes notas que componen el acorde de una única colisión, para hacer que esa sinfonía de las ondas gravitacionales sea aún más nítida, más rica y mucho más reveladora.